Ya se ve bien, ¿cierto? Sí, Mm, sí, Sí, súper. se ve bien. ya, acá. Ya, entonces vamos a empezar. Eh, Buenas tardes a profesores presentes, a compañeras y compañeros. Hoy con Vicente Leiva vamos a presentar el tema de ITU. Y nuestro tutor fue el doctor Felipe Solís. Sí, se está grabando. Ya. Bueno, como objetivos nosotros nos planteamos, en primer lugar, comprender la importancia epidemiológica de las ITU, en revisar la fisiopatología de las ITU y la microbiología involucrada, diferenciar los escenarios clínicos de la ITU y su respectiva aproximación, identificar los factores de riesgo para una ITU complicada y sus implicancias en la terapéutica y establecer la conducta adecuada de acuerdo con las formas de ITU y el contexto clínico y microbiológico. Como contenidos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a comenzar con una introducción y epidemiología, para después pasar a la microbiología y fisiopatología involucrada. Después vamos a explicar específicamente cuáles son las formas clínicas por las cuales se puede manifestar una infección de tracto urinario, con su diagnóstico y tratamiento respectivos. Y vamos a terminar con un pronóstico general. Comenzando con la introducción. La infección de tracto urinario es una patología que tiene mucha bibliografía, que de vez en cuando se muestra un poco heterogénea, por lo tanto quisimos presentar dos posibles definiciones para ella. En primer lugar, es una infección bacteriana o fúngica de la orina con signos y síntomas asociados. O también puede ser definida como una respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión bacteriana, generalmente asociada a bacteriuria, piuria y síntomas. Cabe destacar que el concepto de bacteriuria sintomática no cumple con los criterios clínicos para ser considerado como una ITU, pero de todas formas vamos a tratarlo brevemente en esta presentación. Un concepto muy importante de esta presentación, con la cual, a partir del cual vamos a estar explicando muchas cosas, es el de ITU no complicada. Esto va a ser con el que nos vamos a encontrar en su mayoría en la práctica clínica y va a corresponder a una paciente femenina, premenopáusica, no embarazada, sexualmente activa, con una vía geniturinaria normal. Y la clasificación de la ITU la vamos a hacer según localización, tendencia a recurrir y los factores de riesgo de una ITU complicada. Pasando a la epidemiología, nos parece fundamental exponer ciertas cifras que evidencian la importancia epidemiológica de las ITU. Por ejemplo, que un 50% de las mujeres ha tenido al menos un episodio antes de los 32 años, que el 2 al 10% de las mujeres padece al menos de un episodio al año, que el 27% de las ITU recurre en los primeros 6 meses luego del primer episodio. Otras características para esto es que es la infección bacteriana más frecuente, según ciertas bibliografías, porque en otras la nombran como una de las más frecuentes. Es una de las infecciones intrahospitalarias más frecuentes, 80% por sondas vesicales permanentes, y en hombres es muy infrecuente, sin embargo, empieza a verse con la edad relacionada con hiperplasia prostática benigna y prostatitis. Eh, estos datos presentados, podemos concluir que la infección de tracto urinario es una patología relevante por su alta morbilidad, incidencia y costo en salud, además de su recurrencia. Y aparte de esto, junto con la importancia de los médicos y los pacientes en la ITU, también queríamos recalcar un fenómeno muy importante que se ha visto en los últimos años y actualmente, que es el de la resistencia antibiótica de múltiples bacterias a estos fármacos, lo cual disminuye su eficacia. Y esto es recuperable. Por lo tanto, queríamos hacer énfasis en el uso responsable de estos antibióticos, dado que la ITU es una patología en la que se pueden recetar estos antibióticos quizá de forma inadecuada. Otro de los aspectos de la importancia epidemiológica de la patología es el impacto en la calidad de vida en su mayoría pacientes femeninas que la presentan. Y un estudio escandinavo de ya hace varios años evidencia y documenta diferentes percepciones de las mujeres con respecto a los síntomas en la patología. Por ejemplo, hay mujeres que declaran sentir que tienen que correr todo el tiempo, que no tienen control de la micción, y el mismo título del documento habla de que es como orinar un alambre de púas.
Además, hablan de que el dolor es considerable, es terrible y que se sienten enojadas y desconcentradas todo el tiempo. Por lo tanto, esta es una patología que también tiene mucho impacto en la calidad de vida. Bueno, pasando a la microbiología, todos ya sabemos que la protagonista de esta patología es la Escherichia coli, específicamente la uropatógena, que es responsable del 70 al 95% de todas las ITU en la comunidad. Esto dependiendo de diferentes bibliografías. Y aparte es responsable del 50% de las infecciones en tracto urinario nosocomiales o asociadas a la atención en salud. Recapitulando las características de la Escherichia coli, podemos decir que es una bacteria bacilo gram negativo, anaerobia facultativa y comúnmente encontrada en el intestino bajo, por lo tanto es clasificada como una enterobacteria. Y tiene más de 150 grupos, sin embargo, son unos pocos los con más facilidad el tracto urinario. Ya, estos factores de virulencia los vemos entre paréntesis y tenemos que pueden ayudar a la bacteria a la colonización y adherencia, a la evasión al tipo de daño en el tejido renal. Por lo tanto, estos factores de virulencia, de acuerdo con su presencia o ausencia, van a determinar que haya una ITU y también cuál será el tipo de la ITU que se presenta. Ya habiendo revisado la Escherichia coli, también podemos decir que aproximadamente el 15% restante de las ITU van a ser causadas por otras bacterias gram negativos como Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis o Enterobacter, y son menos comunes las gram positivo como Staphylo aureus, Enterococo y Streptococcus saprophyticus, y además la cándida. Perdón que estoy admitiendo gente. Ya, entonces, hasta ahora hemos hablado de la premisa de una ITU no complicada, en la cual la Escherichia coli va a participar del 75 al 90% de las veces, pero en una ITU recurrente complicada o nosocomial, vamos a encontrar que estos términos no son excluyentes, pueden darse juntos, y vamos a empezar a pensar en bacterias alternativas, como por ejemplo, gram negativo con beta-lactamasas de espectro expandido, Klebsiella, Proteus o Enterobacter. Y una idea clave de esta presentación con la que queremos que se queden es que en una ITU que no aparente ser una ITU típica, siempre se va a tener que pedir un urocultivo para poder tratar de acuerdo con el agente etiológico específico. Acá también les vamos a dejar una tabla para que la puedan ver después, en la cual presenta escenarios sugerentes de diferentes microorganismos. Y queremos destacar la presencia de nuevo de las bacterias gram negativo con beta-lactamasas de espectro expandido, las cuales están cada vez más presentes en la comunidad e incluso están apareciendo bacterias con carbapenemasas. Pasando a la fisiopatología, vamos a partir de la premisa de que el tracto urinario es normalmente estéril, excepto el segmento más distal de la uretra. Vamos a partir con el microorganismo patógeno de los que ya hemos hablado, que a partir de sus factores de virulencia va a estar habilitado para poder invadir con mayor facilidad el tracto urinario. Sin embargo, el huésped también tiene diferentes factores, como factores de riesgo y factores protectores. Factores de riesgo están los determinantes genéticos, en los cuales se ha estudiado en que mujeres que tienen cuadros de ITU recurrente dan el testimonio de tener más familiares de primer grado con el mismo cuadro que las que no lo tienen, por lo tanto se podría asociar a un determinante genético. También las deficiencias de estrógeno, que son importantes en las adultas mayores, la anatomía y fisiología femenina, como la longitud de la uretra, la distancia del meato al ano y el masaje ureteral en la cópula son condiciones que definen que los microorganismos puedan llegar más fácil, y los antecedentes de una ITU previa que tanto en mujeres jóvenes como en adultas mayores, pero específicamente en adultos mayores se pone como un factor de riesgo por sobre los demás. Y los únicos factores conductuales que se ha probado que influyen en esto es el coito, ya que muchas de las mujeres que relatan tener una ITU lo asocian temporalmente con la actividad sexual, y el uso de espermicidas en diafragmas o preservativos. También existen factores protectores comunes a ambos sexos, como el sistema urinario sano, la orina antibacteriana y el flujo urinario adecuado.
Ante esto se recomienda que no es conveniente aguantar el momento de orinar y aprovechar el fenómeno de arrastre que tiene el acto de orinar, ya que eso puede arrastrar diferentes bacterias que se pueden haber quedado acumuladas. Y factores masculinos específicos, está el ambiente periuretral más seco relacionado con la anatomía, el flujo prostático antibacteriano. Bueno, pero sin embargo, el microorganismo logra una invasión ascendente, la cual es así en el 99% de los casos, pero también se han encontrado casos de invasión hematógena o por contigüidad. Y estos microorganismos suben desde la flora rectal, perineo e introito, se adhieren a la vejiga o al riñón, que desencadena una respuesta inflamatoria innata con interleuquinas 6 y 8 y provoca movilización de leucocitos. Y ante esto las manifestaciones son piuria y síntomas locales o sistémicos. Bueno, ante esto, como hemos estado hablando de factores de riesgo, quisimos poner un poco en la palestra diferentes factores de los cuales se ha discutido ampliamente acerca de la efectividad en cuanto a prevenir conductualmente las ITU. Hay muchas bibliografías, muchos expertos que dicen cosas muy contradictorias, sin embargo, acá les trajimos que, según la edición 2020 del libro Goldman, los anticonceptivos, los preservativos, la higiene de adelante hacia atrás, la micción postcoital, el tipo de ropa interior y los baños de inmersión no se asocian con menor o mayor riesgo de recurrencia, sino que son mitos. Ya, bueno, habiendo pasado por la fisiopatología, vamos a ver las diferentes formas clínicas de una ITU, que puede ir desde una ITU baja o cistitis hasta una ITU recurrente. En primer lugar, la ITU baja o cistitis es la inflamación de la mucosa vesical y uretral. Los síntomas suelen desarrollarse en menos de 24 horas, y estos van a ser disuria, polaquiuria, pujo, tenesmo vesical, urgencia miccional y estranguria. Esta última va a ser una orina que sale con mucha dificultad, que sale muy poquita y sale cada poco tiempo. Por lo tanto, engloba también a otros síntomas que aparecen arriba. Otros son el dolor suprapúbico, hematuria y orina turbia o de mal olor. Y lo importante es que no va a haber signos de toxicidad sistémica como fiebre o compromiso del estado general marcados, como si íbamos a encontrarlo en pielonefritis. Y en ITU premenopáusicas queremos recalcar que va a estar comúnmente relacionado de forma temporal con la actividad sexual. ITU alta o pielonefritis va a ser la inflamación del tracto urinario superior y parénquima renal. Los síntomas de este son de inicio rápido y pueden estar con o sin síntomas de cistitis concomitantes. Estos van a ser síntomas sistémicos como fiebre o escalofríos, dolor costovertebral en el flanco, náuseas y vómitos. Y especialmente acá en el examen físico vamos a encontrar una puño-percusión positiva y el laboratorio va a tener leucocitosis y PCR elevada. Como habíamos recalcado antes, la bacteriuria sintomática no entra en el criterio de infección de tracto urinario, pero es un urocultivo positivo con ausencia de manifestaciones clínicas. Como prevalencias queríamos destacar el hecho de que las adultas mayores tienen un 20% de prevalencia de bacteriuria sintomática. Los adultos mayores en residencias, que se ven principalmente en Estados Unidos, tienen un 35 o 40% de prevalencia, y las sondas vesicales a permanencia van a tener un 100% después de ciertos días, ya que el porcentaje de colonización va a subir progresivamente hasta llegar a una totalidad. Y ante la duda que se da normalmente en las consideraciones de qué grupos se deben tratar, los únicos dos grupos que está probado que es conveniente y que sirve, que es beneficioso tratar la bacteriuria sintomática son embarazadas y antes de procedimientos urológicos con lesión de la mucosa. En cuanto a los inmunosuprimidos y el trasplante renal, ha habido mucha discusión, pero sin embargo no hay evidencia aún de su beneficio. Sin embargo, hay centros en que se tratan de todas maneras, está establecido que se tratan igual. Pasando ahora a la ITU complicada, vamos a recordar y recalcar que es una ITU no complicada, que es una infección en una paciente mujer sana, no embarazada y premenopáusica con un tracto urinario estructural y funcionalmente normal. Entonces, ITU complicada vamos a definirla como una ITU con existencia de alteración anatómica, funcional o sistémica. Y
Estas alteraciones favorecen uno o más de los siguientes condicionantes. Uno es que aumenta el riesgo de infección o recurrencia, reduce la efectividad de los antibióticos, aumenta el riesgo de ITU por microorganismos resistentes o aumenta la morbimortalidad por ITU. Cualquiera de los factores que vamos a decir después va a condicionar alguna de estas cosas, lo cual va a definir que esto va a ser una ITU complicada. Sin embargo, este concepto de complicada ha sido un poco cuestionado en temas de lenguaje, porque se ha dicho que es una traducción imprecisa del inglés y que en verdad no es complicada propiamente tal, porque no hay una complicación, sino que potencialmente habrá una. Por lo tanto, se plantea que sea más una ITU compleja. Y hay factores de una ITU complicada, hay muchas clasificaciones y nosotros quisimos ponerlos como anatómico-funcionales, obstrucción urinaria o enfermedad de base. Anatómico-funcionales, ejemplos que quisimos destacar son el reflujo vesicoureteral, la vejiga neurogénica, la instrumentación urológica y los riñones poliquísticos. En obstrucción urinaria está la hiperplasia prostática, la litiasis, tumores y estenosis uretral-ureteral. Y en enfermedad de base, ejemplos son enfermedad renal crónica, diabetes mellitus o inmunosupresión. Y hay muchos otros, y acá quisimos destacar que la ITU puede haber sido adquirida en un ambiente hospitalario, como por ejemplo en una hospitalización o en un procedimiento urológico, ya que le da más riesgo de ser una ITU resistente, por ejemplo. Ya, en ITU en hombres específicamente, hasta ahora hemos hablado casi en la totalidad de ITU en mujeres, sin embargo, a pesar de que la ITU en hombres es mucho más infrecuente, también existe. Y la clave de esto es que esta se va a considerar complicada hasta que se demuestre lo contrario, puesto que puede estar asociada con alteraciones estructurales o funcionales. Se hace más frecuente con la aparición de alteraciones prostáticas y es relativamente infrecuente en hombres con vías urinarias normales. Como en poblaciones acotadas, podríamos decir que en un joven con vía urinaria normal puede asociarse con sexo anal y parejas sexuales con colonización vaginal con uropatógenos y va a ser pertinente buscar una ITS concomitante o causante. Y en mayor edad, es atingente buscar una prostatitis cuando no hay respuesta primaria a antibióticos y también otras alteraciones prostáticas. Y quisimos también hablar un poquito de adultos mayores. Ellos no van a tener de por sí una ITU complicada, pero por el hecho de tener comorbilidades, va a ser más posible que sí sea una ITU complicada. Y aparte, sus síntomas en primera instancia no van a sugerir necesariamente una ITU, pero pueden ser estos. Pueden tener delirio, agitación, hipoactividad, cambio del estado mental, aparte de los otros síntomas que aparte pueden presentarse con un poco menos de magnitud. Y unas palabras de ITU con catéter urinario permanente. Descartar, siempre pensar que si se está en un ambiente hospitalario, antes de pensar en una ITU hay que descartar otros focos infecciosos y luego volver a descartarlos, ya que la prevalencia de bacteriuria asintomática es casi 100%. Recordar que los síntomas bajos son difíciles de pesquisar y que una orina turbia en catéter urinario no va a ser sinónimo de ITU. Y hay que cambiar la sonda para el urocultivo y poner mucha atención a las indicaciones correctas de una instalación de sonda y cuándo cambiarla o cuándo no. Ya, y por último, la ITU recurrente se va a referir a 2 o más episodios de ITU en 6 meses o 3 o más episodios en 12 meses. Factores de riesgo para una ITU recurrente son relaciones sexuales frecuentes con más de 4 al mes, uso de condono de diafragma con espermicida, uso de tampón vaginal, uso reciente de antimicrobianos, antecedentes de un primer episodio de ITU antes de los 15 años, una madre con antecedente de ITU recurrente y una nueva pareja sexual en el último año, esto relacionado con la frecuencia de relaciones sexuales. Ya, pasando al diagnóstico, luego de haber visto todas estas formas clínicas, vamos a hacer un diagnóstico más o menos diferenciado y también integrado entre todos. En primer lugar, la historia clínica y examen físico, recordar todos estos síntomas que hablamos antes de cistitis y pielonefritis. Y también preguntar en la anamnesis factores de una ITU complicada que puede tener el paciente, como por ejemplo obstrucción del tracto urinario, una vejiga neurogénica o instrumentalización del tracto urinario, entre muchos otros. Y algo muy importante es que la presencia de poliaquiuria, disuria y tenesmo vesical de comienzo reciente, sin secreción vaginal o dolor concomitantes, tiene un valor predictivo positivo de cistitis aguda de un 90%. Sin embargo, si hay síntomas de
que pueden sugerir una vulvovaginitis, esta cifra baja considerablemente. El diagnóstico diferencial, quisimos diferenciarlo en ITU baja e ITU alta. En ITU baja, como diagnóstico, también puede ser una uretritis, una herpes genital y otras ITS, vulvovaginitis, síndrome genitourinario de la menopausia, cistitis intersticial o una pielonefritis oculta, la cual se presenta con síntomas de ITU baja, pero sin los síntomas de una pielonefritis, por lo tanto, estaría como escondida debajo de una aparente ITU baja. Y de ITU alta vamos a encontrar patologías ginecológicas como proceso inflamatorio pélvico y su complicación en absceso tubo-ovárico, colecistitis, apendicitis, urolitiasis e importante la prostatitis aguda bacteriana, en la cual en un hombre vamos a poder diferenciarla con una anamnesis y un examen físico adecuado. Es importante el tacto rectal, pero no asociado esto con un masaje prostático, ya que esto puede desencadenar una translocación bacteriana. Y además hay diferentes parámetros de laboratorio que nos pueden ayudar. Pasamos. ¿Listo? Ya. Entonces, el urocultivo va a ser el examen que va a permitir hacer un diagnóstico de certeza, ya sea etiológico y también de ITU. Y va a haber algunos escenarios clínicos en que va a tener que ser totalmente necesario hacer un urocultivo, como por ejemplo, sospecha de infección complicada, síntomas atípicos, falla en el tratamiento inicial, síntomas recurrentes. También los factores de riesgo que hagan que la ITU sea una ITU complicada, como por ejemplo diabetes mellitus, diversión uretral, uso de sondas o inmunosupresión y todas las que mencionó antes la Isa. En el fondo va a ser toda ITU que no sea una ITU cistitis aguda no complicada, habría que hacer sí o sí un urocultivo. Es súper importante que el urocultivo sea antes de los antibióticos, ya que los antibióticos van a lograr rápidamente esterilizar la orina. Y como dijimos antes, el único escenario en que se podría omitir el urocultivo, pero igual es recomendado tomarlo, sería la cistitis aguda no complicada, ya que si se conoce la epidemiología local en cuanto a etiología y también susceptibilidad de antibióticos, el tratamiento y la etiología va a ser predecible y característica. La muestra de orina para el urocultivo tiene que haber sido incubada por al menos 2 horas en la vejiga y se puede tomar a través de una muestra de orina segundo chorro, sondeo o punción suprapúbica. El número mínimo de unidades formadoras de colonias que se exige para diagnosticar la bacteriuria va a depender del contexto clínico. Por ejemplo, una bacteriuria sintomática, una ITU complicada, una pilonefritis, basta 10 elevado a 5. En cistitis aguda no complicada, que sea, por supuesto, sintomática, siempre y cuando sea por E. coli o Streptococcus saprophyticus, 10 elevado a 2 basta. Si es a través de sondeos, 10 elevado a 2. Y si es a través de una aspiración suprapúbica o percutánea, cualquier organismo aislado, se considera bacteriuria. Existen otros exámenes que se podrían llamar screening o pesquisa, sin embargo, no se ocupan en pacientes asintomáticos, porque, como dijo Isa antes, en pacientes asintomáticos solo se va a buscar una bacteriuria en embarazadas y previo a procedimientos urológicos, y eso se hace a través de un urocultivo. Pero hay 2 exámenes que se podría ocupar, que uno es el dipstick y el otro es el sedimento de orina, que podrían ayudar a orientar el diagnóstico en ciertos contextos clínicos o en una cistitis aguda no complicada para acercarse al diagnóstico si es que no se va a ocupar un urocultivo. Acá estaría la piuria, que se puede obtener a través del sedimento de orina, o una leucocitoesterasa a través del dipstick, que tiene un buen valor predictivo negativo. Y también están los nitritos, que se podría obtener información de esto a través de los 2 exámenes, que es algo muy específico, pero no lo generan todas las bacterias, por lo tanto no permite descartar el diagnóstico. Normalmente no hay que ocupar otros exámenes ni tampoco tomar imágenes, pero en una pielonefritis aguda son de utilidad el hemograma, la proteína C reactiva, el hemocultivo, la función renal y los electrolitos plasmáticos. Las imágenes que podrían ser de utilidad en algunos contextos sería la ecotomografía y el escáner. Hay que considerar que hay veces que hay que derivar al especialista, por ejemplo, en pacientes hombres, en una pielonefritis recurrente, en ITU baja recurrente sin causa conocida, ante sospecha de cáncer, hematuria microscópica que haya persistido luego 4 semanas después del fin del tratamiento y en menores de 16 años. ¿Cuándo tomar imágenes? Las imágenes nos pueden dar información valiosa, pero hay algunos contextos clínicos que se
recomiendan. Por ejemplo, en una urosepsis podría ser útil un escáner. Ante una litiasis, dependiendo del contexto, si estamos en APS o si es que está en un hospital, podría ser un escáner o una radiografía. Si se quiere descartar una obstrucción significativa, una ecografía podría ayudar. Y también sería importante tomar una imagen ante una respuesta tardía o falla de terapia antibiótica adecuada o una recidiva de pielonefritis aguda después de terminar la terapia antibiótica. Ahora pasaremos al tratamiento. Hay ciertas consideraciones que se deben tomar en cuenta. Entre ellas está la alergia que puede presentar la paciente, si es que está embarazada o está lactando, el tipo de ITU, las cartillas de sensibilidad local y la función renal del paciente. El tratamiento de una ITU baja no complicada generalmente es un tratamiento empírico. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas recomienda ciertos esquemas antibióticos que se podrían utilizar. Como primera línea está la nitrofurantoína y el cotrimoxazol, que son bastante ocupados acá en Chile, y como segunda línea estaría la fluoroquinolona, esto debido a que, a pesar de que tiene una muy buena eficacia si la bacteria es susceptible al antibiótico, tiene mayor efecto adverso y también genera más resistencia antibiótica, sobre todo en la microbiota intestinal. Y también están presentes los beta-lactámicos que no son tan eficaces en el tratamiento. Acá hay que tomar en cuenta que la resistencia antibiótica, sobre todo para el cotrimoxazol, porque este dato está basado en estudios de cotrimoxazol, no es superar el 20%, pero en el resto de los antibióticos queda a criterio del médico, pero el 20% es un número que se repite bastante en la literatura. En cuanto a una ITU baja no complicada a repetición, se deben tomar diferentes indicaciones en cuenta. Primero van a ser las medidas no farmacológicas, que deben ir a atacar los factores de riesgo que ya mencionó Daisa, como por ejemplo el uso de espermicidas o tampones. También está la profilaxia antibiótica, que esto se va a ocupar siempre y cuando exista una relación causal entre la relación sexual y la ITU. Esto se puede verificar, por ejemplo, si es que la sintomatología de la ITU comienza antes de 48 horas después de la relación sexual, y esto también requiere una buena relación médico-paciente y una paciente muy informada. Hay dos tipos de profilaxia antibiótica. Estaría la diaria, que dura aproximadamente 6 meses y podría ser con nitrofurantoína o cotrimoxazol. También está la profilaxis antibiótica postcoital, que sería una monodosis de cualquiera de los dos antibióticos. Después hay otro grupo que tiene que ser en pacientes aún más seleccionadas, que estén muy al tanto de la sintomatología de la enfermedad y una muy buena relación médico-paciente, en que se le podría dar una receta de tratamiento, uno de los esquemas que mostramos en la diapositiva anterior, para cuando ella reconozca los síntomas. Esto recordando y tomando en cuenta que los síntomas de cistitis aguda no complicada, sin presencia de dolor o leucorrea, tiene un valor predictivo positivo de 90%. En las mujeres posmenopáusicas también podría ser útil los estrógenos tópicos, que podrían mantener el trofismo vulvovaginal. Y existen otras indicaciones que ya se tendrían que evaluar paciente a paciente porque no tienen tanta evidencia, y también podrían ser indicaciones del especialista como el uso de vacunas, probióticos o cranberries. Pasando al tratamiento de ITU complicada, hay algunos conceptos que se deben tomar en cuenta, que se requiere urocultivo siempre. Se va a comenzar con un antibiótico de amplio espectro y después se va a adecuar al urocultivo. La duración del antibiótico va a ser más prolongada y hay que evaluar la necesidad de derivación. La pielonefritis complicada se va a hospitalizar siempre. Eso es algo que hay que recordar. El tratamiento de pielonefritis aguda no complicada, hay que tomar en cuenta el sexo del paciente, siempre hay que tomar el urocultivo, y hay que diferenciar si el tratamiento debe ser ambulatorio u hospitalario. Los criterios de hospitalización van a estar vía oral imposibilitada, condiciones psicosociales que no permitan un tratamiento ambulatorio, gravedad de la sintomatología, un diagnóstico dudoso y sospecha de pielonefritis aguda complicada. El tratamiento ambulatorio, la Sociedad Americana también recomienda ciertos esquemas. Como primera línea estarían las quinolonas y el cotrimoxazol, y segunda línea los beta-lactámicos. Acá hay que recalcar que siempre se debe tener en cuenta las cartillas de susceptibilidad locales. Pasando al tratamiento de embarazadas, hay que tomar en cuenta el periodo en que se está, porque hay algunos antibióticos que no se pueden ocupar en el primer
el primer trimestre o cercano al término, como la nitrofurantoína o el cotrimoxazol, y los betalactámicos, que son los que generalmente se ocupan, son seguros generalmente en todo el embarazo. También tomar en cuenta que el embarazo es la única situación en la cual, luego del tratamiento, se debe tomar un nuevo cultivo para comprobar la erradicación de la bacteria. Acá tenemos una cartilla de susceptibilidad antibiótica del Hospital Carlos Van Buren y muestra diferentes bacterias y los antibióticos y el porcentaje de susceptibilidad. Acá existen de procedencia ambulatoria, contexto hospitalario, UCI y no UCI. Pasando al pronóstico, la cistitis aguda y la pielonefritis aguda no complicada generalmente tienen un muy buen pronóstico. La cistitis aguda no complicada sin antibiótico va a tener una remisión de síntomas en 1 o 2 semanas y va a tener un urocultivo negativo a las 6 semanas en el 50% de los pacientes. La ITU no complicada recurrente no va a tener efectos evidentes en la función renal, pero sí genera cicatrices renales que sí afectan a la funcionalidad del riñón. La ITU complicada recurrente y frecuente va a tener una morbilidad asociada que se asocia principalmente a la enfermedad de base. Y hay que considerar que los factores de riesgo que aumentan el riesgo de muerte va a ser la avanzada, la enfermedad subyacente significativa y el antibiótico inicial inadecuado. También debemos recordar que el antecedente de una ITU previa es un factor de riesgo muy importante para tener ITU recurrente. Ahora pasamos a los casos clínicos. No sé si tienen alguna duda antes de comenzar los casos clínicos. Yo no veo el chat. No, Dime no, no si hay se sale. preguntas todavía. Ya. Quiero explicar algo. Por ejemplo, tú dijiste por ahí que algunas pacientes sí que están muy bien conocidas y con buena relación médico-paciente le dan una receta. ¿Solamente le dan la receta o algo más? Ah, con la indicación, eso me faltó, con la indicación de que si la sintomatología no cede o no aminora las 48 horas de acudir a un centro de salud. ¿Ya? ¿O otra cosa, no? Algo que también ella podría hacer de forma automática antes que se tome el antibiótico. Ah, el urocultivo antes. O- Eso. ¿Ya? Se tiene que hacer un urocultivo antes y después empezar a tomar los antibióticos. ¿Y por qué esperar 48 horas? ¿Por qué? ¿Qué podría pasar ahí? ¿Cómo? Porque le dice que se toma el tiro de la pastilla o qué. Sería tomar al tiro la pastilla, pero las 48 horas son el tiempo en que generalmente se deja los antibióticos actuar y si no aminora los síntomas en 48 horas, en la mayoría de las enfermedades infecciosas, ya se tiene que pensar en alguna resistencia o en algún otro tipo de bacteria. Ya. A ver, ahí Y también el tiempo que demora el urocultivo. ¿se acuerdan? Ahí hay un concepto sobre la fisiopatología que son las colonias intracelulares. ¿Ya? Bueno, no, antes que eso incluso. Que los síntomas de ITU pueden pasarse que en un 30%, uno de cada tres mujeres, en este caso una ITU no complicada, se puede aliviar solamente con tomar mucha agua, hacer micción y medidas generales. ¿Ya? O sea, no todos van a requerir antibióticos. ¿Ya? Y por eso hay que esperar por lo menos un par de días tomando esas medidas generales para ver si en realidad se evita tomar un tratamiento. Eh, y si ella va a iniciar tratamiento, ojalá ella se pueda tomar un cultivo antes de iniciar. ¿Ya? Lo otro de los antibióticos, el concepto de colonias intracelulares bacterianas, que son la forma en que las bacterias se protegen un poco de los antibióticos que no penetran los tejidos, por ejemplo la nitrofurantoína, en que las bacterias se endositan, por así decirlo, dentro de las células epiteliales de la vejiga, ¿ya? Y si pasa la nitrofurantoína y uno no espera los 5 o 7 días que está indicado, el tiempo suficiente para que se descame esa célula y se vayan esas colonias, y lo trata, por ejemplo, 3 días de nitrofurantoína, las colonias pues se cae se descama la célula, las colonias vuelven a salir y vuelven a producir la reinfección, no la reinfección, sino la recaída en el fondo, ¿ya? La misma bacteria que estaba guardada no la pudimos eliminar, ¿ya? Por eso es que los tratamientos cortos solamente son para los fármacos que penetran el tejido, como el ciprofloxacino, como el cotrimoxazol, ¿ya? Pero no así la nitrofurantoína, por eso son siempre más largos esos tratamientos, 7 días, ¿ya?
considera que el cotrimoxazol es un buen medicamento, lo ocupan harto los urólogos, ¿ya? Se lo pueden preguntar después a la Nati que viene más ratito, porque se concentra mucho en la orina. De hecho, en los libros que me acuerdo haber leído, hasta 1000 veces más que la concentración del plasma, ¿ya? O sea, el riñón lo excreta así, pero increíblemente. Por eso es que mata también los bichos, porque la concentración que logra la orina es mucho mayor que la del plasma, ¿ya? Así que son cosas que también hay que considerar, ¿ya? Aquí dicen cuáles son los criterios de gravedad para hospitalizar a pielonefritis no complicada. Ya. Pero sí, ¿Qué pues, pueden decir de eso? está en la diapositiva, creo que. ¿Vuelvo? Que yo creo que se refiere la Trini a que la sintomatología sea grave. Esos son conceptos, o sea, bajo parámetros clínicos. Si tiene una apariencia tóxica, si está con una fiebre muy alta, a eso Por se lo refiere general, principalmente. no hay como un CUR 65, no hay como score, así. Es una cosa No que muy simple, conozca. ¿ya? Hay pielonefritis que se pueden manejar en ambulatorio, ¿ya? Por ejemplo, he tenido compañeras que han tenido fiebre, su puño de percusión positiva, pero son jóvenes, no tienen problemas, no están deshidratadas, no tienen vómitos, ya están los primeros días, no hay ninguna inmunodeficiencia, ya, y más encima era médico, o sea, ¿qué más quería? Pero si esa nueva persona vive lejos, tiene quizás diabetes, no, diabetes es complicado, no ni siquiera eso. No va a cachar las cosas, no, mejor te asegura. Es muy es como cuando la NAC tiene un factor de riesgo y dice ya decida usted, es como así, muy chiquito. Ya, dele con el caso clínico, no. En general se debiese tomar siempre, pero si es que hay dificultades para tomar un cultivo o si la paciente está eh, como, entre comillas, con muchas ganas de tomar el antibiótico rápido por experiencias anteriores, se podría dar un antibiótico empírico mientras se toma un cultivo y también se podría ocupar el dipstick para tener un mayor nivel de certeza del diagnóstico. Por ejemplo, ayer yo le decía a los chiquillos, el infectólogo siempre te va a decir un cultivo, ¿ya? Doctor Wilson, doctor Cruz, te va a decir siempre, cualquier infectólogo te va a decir siempre, porque es su distorsión de su área, pues, está bien, ¿ya? Pero en la realidad, cuando uno está en un consultorio, imagínese usted, lo voy a poner en 3 casos, que es lo que se me ocurrió ayer, ¿ya? Que es lo que uno ve y uno podría actuar. Le llega una persona de, no sé, 40 años que ha tenido una que otra ITU antes, lejos, no es recurrente, ¿ya? Y siente temor porque empezó como un poquito de disuria o algo así, te lo describe, y tiene temor que sea una ITU. Pero no, más que eso no tiene ningún otro problema, con suerte, quizás va más al baño, con suerte, y ella dice, no, es que tengo una ITU. No tiene ninguna gravedad, nada. Entonces, perfecto, toma este cultivo, váyase de aquí mañana, se lo toma esta agüita, vuelva con el cultivo y la orina completa y vemos si tiene algo, ¿ya? Porque esa señora, aparte del temor que tiene, más que una disuria, nada más, ¿ya? Distinto a que si te viene una persona diabética, con fiebre, con puño de percusión positiva, media deshidratada porque ha tenido 3 vómitos, ¿ya? Y tú la ves así como media muy decaída, tú no vayas a resolver eso en tu box, ¿ya? Y lo más seguro que tampoco lo vaya a resolver en el sapo, porque esa persona debería por lo menos tomarse un hemograma, urocultivo, PCR, porque a lo mejor tiene criterios de gravedad. De hecho, es una ITU complicada, una pielonefritis complicada, porque es una diabética, quizás tiene 50. Tiene que ser resuelto, por ejemplo, en urgencia, ¿ya? Pero vamos al medio, ¿ya? Por ejemplo, mi compañera, ¿ya? Que tenía una pielonefritis, no, una ITU baja, pero muy sintomática, ¿ya? Dice los chiquillos, imagínate que están en el sapo de Puchuncaví y viene un veraneante que viene a Zapallar, ¿ya? O están en el sapo de Ventana y vienen de Quintero, que vienen al Alto de Santiago, y muy sintomático, están de paseo, es viernes por la tarde, ¿ya? El urocultivo no lo va a poder tomar hasta el lunes, tiene mucha ITU, muchos síntomas de ITU baja, sí, pero mucha urgencia, incluso hasta se escapa al pipí, lo siente que está hediondo, y sabe claramente que es una ITU. Y le ha venido, no sé, hace 6 meses tuvo una igual. Y nada más. Podía caer en el límite de lo recurrente. Pero eso no le da un cultivo que no se la puede tomar hasta el lunes, po.
y no tiene otros factores, no es diabético, no tiene antecedentes de alguna malformación, de otra inmunosupresión, qué sé yo, más o menos joven, unos 37 años, pero tú, ¿qué así? No le podéis tomar euro, pero tampoco queréis empezar el antibiótico al tiro porque no lo ideal. Pero ahí te salva, por ejemplo, las tritas. Si la tirita, tanto por el color o ¿qué más tenía? En la estraza, qué sé yo, te sale que es muy positivo, nitritos positivo, todo muy positivo, la señora dice que es positivo y todo positivo, y un fin de semana, tírale con el que mejor te vaya ahí, ¿ya? Con el que tenga menor resistencia de la que tú conoces localmente, porque aquí van a mostrarle que tienen que personalizar según la resistencia local que tienen que conocer, ¿ya? Idealmente. Y si no funciona, que consulte a primera hora el lunes, es que le va bien, lo más seguro que le va a ir bien, ¿ya? Bueno, incluso, mira, muy rebuscado. Pueden hacer tratamientos que sean como endovenosos, pero ambulatorios, ¿ya? Una ceftriaxona, una micacina, conociendo que tengan falla renal. Eso también podría ser, pero ya entramos como a aplicar muy fino, ¿ya? Pero van a haber distintos escenarios en que con la herramienta que tienen quizás pueden resolverlo, quizás tengan que derivarlo, ¿ya? Ya. Hay una pregunta sobre los cranberries ahí. En cuanto a eso, es como de las medidas no farmacológicas, o sea, entre comillas, en verdad sí son farmacológicas, pero entre comillas, que se han estudiado más y sí se han hecho estudios y todo, pero entre comillas, se ha encontrado evidencia, pero no hay nada estandarizado, porque han usado diferentes formas farmacológicas, de repente usan comprimidos, de repente usan el jugo específicamente, entonces no hay nada estandarizado hasta ahora como voy a indicarle este tipo de cranberry y así va a funcionar, pero en teoría sí habría evidencia, pero no tan concreta. Eso, Tampoco hay dosis recomendada. eso. Ya, sigamos el caso porque estamos justo con la Ya. Ya. Entonces, Eh, no, sí, no. no avanzo. Ahí está. Caso clínico 1. Acude CEFAM, paciente de sexo femenino, 56 años, iniciales LFA, relata un dolor suprapúbico de 2 días de evolución, acompañado de dolor al orinar y aumento de frecuencia de micción. ¿Qué preguntas le harían para complementar la anamnesis? Pueden ocupar el micrófono o escribir en el chat. Preguntarle si se asocia a algo, por ejemplo, si ha tenido relaciones sexuales cerca Súper bien, del inicio de los síntomas. súper bien. Si ha tenido fiebre también, que es importante saber. Súper, bien. ¿Y le ha pasado antes? Menopausia, ya, sí. Una pausa también. Ya. Ya. ¿Algo más? ¿Escribieron algo? Súper bien. Si ha tenido síntomas de vaginitis, ya, súper bien. ¿Mostramos el Sí, antecedente? pasa nomás. Ya. Respondieron eso. Ya, en antecedentes mórbidos, entonces nos relata que tiene hipertensión arterial diagnosticada hace 10 años, hipotiroidismo de la misma cantidad de años de evolución, artritis reumatoide diagnosticada hace 5 años, comorbilidades con buen control. Los fármacos que ocupa, losartán, levotiroxina, prednisona y metotrexato. No ocupa TRH, pero ya tuvo la menopausia. Está sexualmente activa, sin pareja nueva en el último año. Antecedentes de una ITU hace 4 meses, no recuerda tratamiento. ¿Qué otros datos sería relevante preguntar? Pero la verdad aquí ya lo preguntaron, así que se nos adelantaron en la pregunta y sería que refiere no notar cambio en el flujo vaginal en cuanto a olor, coloración, consistencia, ni tampoco ardor o prurito vaginal, ni dispareunia. El examen físico muestra que tiene temperatura normal, una presión de 130,85, 80 de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria de 15, y se muestra un poco sensibilidad suprapúbica a la palpación. ¿Cuál sería el siguiente paso a realizar? Y acá vamos a tirar una pregunta. No me está dejando tirar la pregunta. Dice que estoy conectada de otro. ¿Tienes votación? Sí, Ah, pero la puedo no hacer me yo. deja. Es la IT1. Perfecto.
Ah, pero está... Dice lanzar la votación. Ya, démosle. Ahí está. ¿Salió? Sí. Ay, tenían ganas de responder. ¿Cuánto va? 26 de 42. Llegamos al 70% y bueno. Ya. Falta una persona para llegar al 70. Ya, démonos. Ya. Entonces, la respuesta correcta era urocultivo y orina completa. ¿Por qué? Dipstick para evaluar la ecocitoria de nitritos podría orientar, pero la verdad en este caso era una sospecha de cistitis aguda complicada, por lo tanto la conducta correcta sería tomar un urocultivo. El urocultivo incluye el antibiograma y también es recomendable tomar una orina completa. Recordar que era complicada porque está inmunosuprimida. Sí. Usa metotrexato y corticoides. El tratamiento empírico, de acuerdo con cartilla de sensibilidad, eso se podría hacer solo en cistitis aguda no complicada. Y AINES más hidratación abundante y control en 48 horas, eso es algo que se discute y que se podría hacer en algunos pacientes en espera del resultado urocultivo, pero en cistitis aguda no complicada. Pero el médico en este caso le recetó tratamiento empírico, ciprofloxacino. Entonces acá para responder la pregunta, ¿sí? No, yo. Ah, sí. Para responder la pregunta, volvemos a la diapositiva con los factores de riesgo de ITU complicada, entre los cuales estaba la inmunodepresión, y hay que recordar que esta paciente tenía artritis reumatoide hace 5 años de evolución con metotrexato y corticoides. Entonces, la paciente después de 3 días de uso de ciprofloxacino No mire nada. llegó al SAPU. ¿Ah? Nada, que da lo mismo, pareció un spoilerajo, pero no miren. Ay. Llegó por empeoramiento del cuadro, febril de 38,9 grados Celsius, escalofríos con dolor en ángulo costovertebral, náuseas y vómitos durante la tarde. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Un anime. ¿Hay una pregunta ahora? No, No, esto es como participación libre. ¿qué harían? Tiene fiebre 38,9, tiene antecedentes complejos. Es complicada. Hospitalizar. Sí, hospitalizar. Ya. Y en la hospitalización, ¿qué exámenes pediría al ingreso? Eso es Función la... renal. Sí, bueno, claramente. Pero es la ITU 3, doctor, por si la puede... Ya. Vamos a ver. Démosle. ¿Puede coger más de una? Sí, es. Sí. Sean racionales, sean racionales. Llevamos 60%. ¿Qué segundo? ¿Qué segundo? Ya.
1. Ya. Listo. Compartir. Ya, acá tenemos... Ahí está. Esta es la respuesta correcta. Hemograma, urocultivo con orina completa, función renal creatinina, hemocultivo, PCR y electrolitos plasmáticos. También acá pusieron urotac. Quizás podría mostrar algo, pero la verdad la paciente todavía no está con una indicación de tomar imágenes. Por lo tanto, no sería lo que uno pediría de entrada. Entonces, aquí hay que recordar que la pielonefritis aguda siempre se hospitalizaba. Pero Y vamos. Seguimos el provecho al hemograma. ¿Por qué pedían hemograma? El micrófono. ¿Por qué pedían hemograma? ¿Qué buscarían específicamente ahí? Leucocitosis. Leucocitosis. Ya. ¿Qué más aparte de la leucocitosis? ¿Qué tipo de leucocitosis? Neutrofílica. Neutrofílica. ¿Ya? ¿Y la PCR por qué? Porque podría estar aumentada. Ya, perfecto. Me interesa que me expliquen la creatinina. Eso es súper importante. ¿Por qué lo pedirían? Para evaluar la función renal. Ya, Y después, pero- no sé si, porque después si es que tenemos como otro, no sé si es que después hay síntomas o por alguna razón se llega a tomar otra creatinina, tenemos como un valor de base para ver si su función renal estaba como deteriorada desde antes o se deterioró después o algo así. Ya, ese uno, ya. Por ejemplo, si alguien quisiera pedir un Neurotac, ¿por qué es importante la creatinina? Por el contraste, ¿Por qué? ¿Qué pasa al encontrar? puede empeorar la función renal. Ya. Y si la persona viene un poquito más comprometida, hipotensa, ¿de qué te está hablando la creatinina, por ejemplo? De una aquí, prerrenal. De una renal, ¿ya? Y si no fuera perronal, si encontráramos una falla de CREA de 2,5, pero no parece un patrón perronal, digamos que no es perronal, porque el patrón perronal tampoco es 100% fiable, pero digamos que no es perronal, es renal. ¿Por qué estaría afectándose una falla renal en una pielonefritis? Por el daño al parénquima quizá. Esa es una. Y si fuera en un contexto séptico, Una necrosis. o sea, en el fondo la sepsis puede traer también falla multiorgánica. ¿Ya? No solamente porque le falte el agua, sino que hay una inflamación sistémica y un montón de otras cosas. ¿Ya? ¿Alguien pidió radiografía de tórax? ¿Alguna justificación ahí? Todo puede estar bien mientras esté justificado. Pero uno solo sí. ¿Los hemocultivos van a salir positivos siempre? Ah, perdón, me faltó la creatinina, otra cosa. ¿Qué otra cosa importantísima sirve la creatinina? ¿Por qué ustedes la quieren saber? Para ir controlando. No, ya lo dijeron. Ya, yo por ejemplo le quiero dar, estoy leseando, vancomicina. No es para el caso, pero. O le quiero dejar a un aminoglucósido. Porque son nefrotóxicos. Son nefrotóxicos, ajuste de dosis, ¿ya? Ojo con eso. Les contaba a los chiquillos ayer que en un turno de SAPU, de ventana, un papá llegó con su niña de 13 años, ¿ya? O sea, no solamente van a ver adultos, que le habían dado ciprofloxacina por una ITU, 500 cada 12. Primero, no tenía ni siquiera el peso de una persona adulta, ¿ya? Y segundo, se dializaba por peritoneo diálisis, ¿ya? O no sé si era peritoneo o fístula. Pero ¿qué pasa con el ciprofloxacina en la falla renal? ¿Se ajusta o no se ajusta? ¿Ya? Entonces, el ciprofloxacino se acumula con falla renal. La paciente, esta niña, ¿ya? Su hermana, que puede ser cualquiera de ustedes, llegó con mioclonía, así, moviendo un brazo,
cosa rara, no era nada feo, pero ya hablaba de que había un componente neurológico afectándose y puede crear hasta convulsiones, ¿ya? Entonces, ustedes con un simple ciprofloxacino a una persona mal indicada por no tener la función oral, le pueden producir cuadros neurológicos importantes, ¿ya? A veces no tan terribles, pero puede llegar a ser terrible. Entonces, ojo, siempre la creatinina en todas las áreas de la medicina sirve para ajustar dosis de muchos fármacos, ¿ya? Ya, eso me interesa que sube. De normal. Ya. Entonces, toda pielonefritis complicada, agua se hospitaliza. Y vendría una segunda pregunta. Ya. ¿Qué número es? Que Es la ITU, ¿La 2? por si acaso. O sea, ITU ¿La 2, cuánto? Ya, yo sé. que me han quedado cambiadas de número. Ya está, que a mí no me aparece. ¿No? Ah, qué 46%. raro. No, a mí, es que yo soy co-host, entonces. Pero pregunto por eso, sí, ya está. Ya, 15 segundos, 15 segundos. Dos, uno. Ya. Ya, acá la respuesta correcta era pielonefritis aguda complicada con hito recurrente, porque había que recordar que ella había tenido una cistitis hace 4 meses. Y el diagnóstico de hito recurrente no hace distinción entre hito baja o hito alta. Entonces puede haber una mezcla de ambos. Y uno de los criterios era 2 hitos en 6 meses. El otro era 3 en 12. Entonces acá también podemos volver a las cartillas de utilidad antibiótica, donde el doctor le dejó ciprofloxacino, pero en el contexto local, el ciprofloxacino para la E. coli tiene una susceptibilidad 77%, que es más que 20%, entonces no sería lo más adecuado. Quizá acá en APS lo más adecuado sería ocupar una nitrofurantoína de 93, y también depende de si es que E. coli es la bacteria que está asociada a su cultivo. Pero para una ITU baja, ¿ya? Claro, sí. Y acá trajimos... ¿Ah? Me interesa porque ese caso me tocó verlo en sala, una paciente con muchas cosas inmunosupresoras que no tenía muchos síntomas sistémicos, ¿ya? Y le dejaron empíricamente el tratamiento, pero ella finalmente desarrolló una pielonefritis muy florida, con antibiótico encima, sin urocultivo, ¿ya? Y el concepto de pielonefritis oculta, ¿te acuerdas que lo nombraste ahí? Una persona que podría perfectamente tener una pielonefritis, pero no se le nota mucho, ¿ya? Entonces sospéchenlo. El caso que me tocó a mí fue una paciente obesa, 50 y tantos años, diabética, y que tenía mucha queja de cosas bajas, y la trataron así nomás, ¿ya? Entonces, ojo que esa persona, aunque parezca y tú baja, yo tampoco me iría por nitro, ¿ya? Me iría por algo, quizá haría todo como los pasos que corresponden, ¿ya? No tanto empírico, ¿sí? Porque la nitro, recuerden, no penetra los tejidos. Si hay una pielonefritis, no le va a hacer, ¿ya? Entonces, en esta paciente que igual es delicada, inmunosuprimida, quizá habría que ser más la segura con un cultivo y empezar, por ejemplo, con amicacina, ¿ya? Para nosotros, nuestro área local acá en Valparaíso, la amicacina le mata todo, ¿ya? Y después, con 2 días de amicacina, que es una vez al día, se puede ir para la casa, volver, poner la dosis en el sapo, en la posta, el tercer día volver con un cultivo, ustedes descargan a un cipro, o a un cotri, o así, ¿ya? Ya, ahí en el chat preguntaban... Ah, ya, sí. Entonces, Cefotaxima es lo mismo que ceftriaxona, ¿ya? Cefotaxima se da cada 8 y la ceftriaxona una vez al día, y no sé por qué a los cirujanos les gusta más la que se hace cada 8, no sé. Le gusta molestar a la enfermera, no sé, pero la ceftriaxona y cefotaxima es la misma amplitud de fármaco, solamente que su farmacocinética es distinta.
No. Ya. Entonces aquí trajimos también la cartilla de susceptibilidad antibiótica, para recordar que está la de procedencia hospitalaria, la ambulatoria que recién mostramos. Esta es no UCI, que va a tener una resistencia diferente a lo ambulatorio, y también va a haber una UCI, o paciente crítico. También trajimos unas de Santiago, del campo clínico de la Universidad Católica, y acá queríamos recalcar que es importante hacer estos estudios con cierta frecuencia, ya que la resistencia antibiótica va a cambiar dependiendo del correcto uso de antibióticos, y el ejemplo acá es esta cartilla del 2017, y esta cartilla, o sea, esta sección de cartilla es del 2015, y la resistencia antibiótica de E. coli bajó de un 60% a un 14% en cotrimoxazol. Entonces, ese es el efecto que puede tener una buena prescripción de antibióticos. Pasando al caso clínico número 2. Paciente sexo femenino, 35 años, consulta por urocultivo tomado dentro de sus exámenes preventivos positivo a E. coli multisensible con 10 elevado a 3 unidades formadoras de colonia. Ella relata que está sintomática y tiene una nueva pareja en este último mes, no está embarazada y refiere 2 cistitis el año pasado, tratadas con ciprofloxacino. ¿Cuál sería su conducta? Pregunta 4. Sí, esta sería. ¿Quieres poner el caso? Porque la pregunta la tienen en la diapo anterior. Ahí. Gracias. Y aquí se segundo más. Vamos bien, vamos bien. Dos, uno, ya. Comparte. Acá la respuesta correcta era efectivamente la E, educación, ya que no es necesario dar tratamiento y siempre es adecuado entregar información relevante a la paciente. Acá había que recordar que una bacteriuria sintomática solo se va a tratar en 2 condiciones con evidencia, va a ser en paciente embarazada o previo a una intervención urológica, y las que estaban en duda sería en pacientes neutropénicos o dentro del primer mes de trasplante renal, pero no era el caso. Ojo acá que se confundieron quizás con que la ITU se puede pasar. La ITU con síntomas de ITU, en un tercio, con harta agüita y esperar, se puede pasar. Pero acá la paciente no tiene ni siquiera síntomas, es un simple cultivo positivo, nada más. ¿Ya? Entonces, paracetamol, líquido abundante y reposo, no porque no, ni siquiera tiene síntomas. ¿Ya? Ya. Era una trampa ese. Ojo, ojo. Caído. Ya, y esa es la bibliografía que ocupamos y sería la presentación. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. Ahí está. Ya. Ahí está la Nati. Hola.